La mente. Un campo de batalla intrincado y desafiante. No hay territorio más arduo de conquistar que la vasta extensión de nuestra propia psique. En un reciente amanecer de reflexión tuvimos la oportunidad de profundizar en este tema crucial. Pero ¿cómo se desencadena exactamente este asalto? Escuchamos repetidamente que hay una guerra contra la mente, una frase que resuena con fuerza en nuestro día a día. Pero rara vez se nos explica la mecánica de esta contienda. ¿De qué forma se materializa el ataque? ¿Cómo podemos alcanzar la victoria? ¿De qué manera discernimos que estamos bajo un embate? Y lo que es más vital, ¿cómo identificamos la fase específica de este asalto? Ya que el enemigo emplea diversas artimañas. Existen los dardos directos que buscan sembrar pensamientos nocivos. La opresión que busca asfixiar y paralizar nuestra capacidad de acción. La posesión de áreas específicas de nuestra mente que comienzan a controlar nuestras reacciones. Y la conquista de vastos territorios mentales donde el adversario se convierte en propietario de parcelas enteras de nuestra conciencia, haciendo la lucha mucho más compleja. Para seguir recibiendo revelaciones tan profundas como esta y no perdernos ninguna chispa de sabiduría, les animamos a unirse a nuestra comunidad en Cielo Glorioso 777. Además, existe el control total que se manifiesta en condiciones como la psicosis, las esquizofrenias severas, o esas situaciones que observamos en los centros de salud mental, donde la persona pierde la noción de la realidad debido a una dominación completa. Es imperativo que sepamos en qué fase o escalón de ataque nos encontramos. Es fácil decir que hay un asalto contra la mente, pero del 1 al 10, ¿cuán vulnerables estamos? ¿O cómo reconocemos la faceta particular de esta agresión? ¿Qué influencia ejerce el enemigo sobre nosotros? ¿Y cómo podemos desmantelarla? Porque si ignoramos la naturaleza de la dolencia, desconoceremos el tratamiento adecuado. Para que exista una solución, primero es fundamental comprender la enfermedad. Por ello, abordaremos esta materia de suma importancia. Las escrituras nos iluminan en Efesios capítulo 4, versículo 23, donde se nos exhorta: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Reflexionemos sobre esta poderosa afirmación. Renovaos en el espíritu de nuestra mente. ¿Era usted consciente de que la mente posee un espíritu, una esencia vital? Quizás esta es una revelación para muchos hoy. Diga conmigo: me entero hoy. Esto es para aquellos que, a pesar de leer el versículo, quizás no habían profundizado en su significado. La palabra de Dios nos insta a renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Al considerar esto, comprendemos que la mente es un ente viviente, una fuerza que insufla vida al cuerpo. Por eso, en caso de muerte cerebral, el cuerpo puede mantenerse biológicamente activo mediante asistencia artificial, pero la mente ya no nutre el organismo, aunque el corazón continúe latiendo. Observe la profundidad de esta verdad. La vida del cuerpo emana de la mente, ya que tras un cese cerebral, el corazón sigue su ritmo. Pero la respiración requiere soporte. ¿Por qué? Si lo que pereció fue la mente. Porque las órdenes para la función pulmonar provienen del cerebro. Así, al expirar la mente, casi todo cesa, excepto la función cardíaca inmediata. Cuando la mente se extingue, el cuerpo se apaga. Si esta enseñanza resuena con ustedes y desean continuar explorando las profundidades de la fe, les invitamos a ser parte de la familia de Cielo Glorioso 777, un espacio donde la palabra se revela con poder. Pero, ¿por qué insistimos en esta analogía? Porque cuando la mente muere espiritualmente, ese espíritu que la habita, también se produce un deterioro en el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, y una atrofia en el espíritu del ser humano. Cuando Dios advierte a Adán, le dice: no comas de este árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el conocimiento que obtendrás te traerá la muerte. ¿Qué es lo que realmente perecería? Su mente. No lo mató físicamente. Usted sabe que Adán continuó vivo, engendró hijos, se multiplicó y vivió por muchos años, por lo que su vida física no fue cegada. Entonces, ¿qué fue lo que murió? Su espíritu. Algo esencial dentro de él, su espíritu, se apagó. Muchas personas no comprenden que mientras exista un ataque constante en la mente,
el espíritu va languideciendo. Sin embargo, como nuestro cuerpo sigue su rutina diaria, como continuamos asistiendo a los servicios de adoración, no nos percatamos de esta lenta agonía. La Biblia no vuelve a describir una conversación directa entre Adán y Dios después de su caída. Su espíritu murió, aunque su cuerpo persistió. Hay quienes pueden elevar sus súplicas a Dios, pero no son escuchados por Él, ni Él les habla, porque la mente, al no ser renovada, ha inducido la muerte al espíritu. Cuán crucial es lo que acontece en la mente cuando ésta no se renueva. Y si me permiten una traducción, ¿qué significa renovar? Es hacer de nuevo. De nuevo, novar. Renovar es crear algo fresco, una versión completamente nueva. Repito, hacer de nuevo. ¿Por qué enfatizo esta distinción? Porque la Biblia no nos dice reiniciar, que implicaría volver al punto de partida o a una configuración anterior. Nos dice renovar, es decir, construir una mente nueva, porque la que poseemos tal como está ya no es funcional. El verdadero desafío no radica en modificar una simple forma de pensar, sino en transformar la mente en su totalidad. Podríamos alterar un pensamiento específico sin que la mente deje de marchitar el espíritu. ¿Están conmigo o los he perdido en este punto? Si ya en la introducción sienten confusión, el desarrollo podría abrumarlos. Observen, dice renovar, hacer nuevo. A veces simplemente reprogramamos un pensamiento. Visitamos a un psicólogo, nos sometemos a regresiones, se nos aplica un bloqueo que impide un pensamiento particular y la persona se siente liberada. Pero lo que ocurrió fue un bloqueo en un área específica. El problema subyacente sigue ahí, aunque no puedan recordarlo. Quizás algunos hayan experimentado esto. Los profesionales de la psicología bloquean la mente, encapsulan pensamientos, utilizan la hipnosis para inducir una regresión que aísla un fragmento de la mente, causando una defragmentación mental. Esto significa que la persona no puede acceder conscientemente a un recuerdo, pero la información sigue presente. Es como cuando extraviamos las llaves. Buscamos algo desesperadamente sin saber dónde está. Quizás lo tenemos en el bolsillo, pero nuestra mente no lo registra. ¿A cuántos les ha pasado que buscan algo que tienen a la vista o incluso en la mano y alguien les pregunta, ¿qué tienes ahí? Hay veces que poseemos cosas sin ser conscientes de ellas, pero están ahí. El adversario ataca la mente con el fin último de borrar, bloquear, desgastar, invadir y finalmente poseer la conciencia humana. Suscribirse a Cielo Glorioso 777 es dar un paso hacia la libertad mental y espiritual que el Señor nos ofrece. Exploraremos ahora las formas de agresión del enemigo contra la mente. Lo primero es el bloqueo. ¿Cuándo se bloquea la mente? Cuando se impide la entrada de un recurso vital y necesario. Los deportistas entienden el concepto de bloquear la red para que el balón no pase. Un bloqueo es obstruir o impedir que algo esencial llegue a nosotros. Se produce un bloqueo cuando no podemos recibir algo que necesitamos. Por ejemplo, al intentar orar, nos resulta imposible mantener la concentración. No sé cuántos han vivido esa etapa. Porque cuando alguien me dice que no le ha sucedido, mi asombro es genuino. Empieza a orar. Padre, en el nombre de Jesús, exaltado sea tu nombre. Y su mente divaga. Dejé el estacionamiento abierto, cerré el coche, hay ropa en la lavadora, el ruido es de la secadora. Metí la carne en el refrigerador. 5 minutos después, recuerda que estaba orando y tiene que retomar. Padre, en el nombre de... ¿A cuántos nos pasa? A mí me sucede semanalmente. Intentamos conectarnos con Dios, pero el enemigo interpone un bloqueo mental que impide la coordinación. O quizás estamos adorando, nos sumergimos tanto que olvidamos el propósito inicial de la oración. Hicimos un devocional, pero no un verdadero tiempo de oración, porque el bloqueo nos distrae. Empezamos a orar por una idea y nunca abordamos la petición original. Por eso, para adiestrar a quienes oran, les decimos, esta es tu petición. Céntrate en el tema. Sé que tienes dificultades para orar. Si en público no puedes someterte a una instrucción y a un tiempo limitado, ¿cómo manejarás una oración de media hora en privado? Esos minutos iniciales revelan el nivel de un intercesor.
Es tan básico como el que ora por la comida y termina orando por todo, olvidando bendecir los alimentos. Y ahora, ¿quién duerme si estos frijoles no están benditos? Son las 7 de la noche, estás en el servicio, dispuesto a recibir la palabra, y te asalta un dolor de cabeza, una distracción mental que te impide concentrarte en el mensaje. Te quedaste hablando con alguien, bloquearon tu mente y nunca buscaste el versículo. Hay un bloqueo para los recursos esenciales. Cuando estás en una crisis, no puedes recordar esa canción que te daría consuelo. Hay un bloqueo. La tengo en la punta de la lengua. Pero si la tienes ahí, ¿por qué no sale? Porque un bloqueo impide que lo más básico llegue a tu vida. Te esfuerzas, pero no llega debido a un bloqueo. Recuerdo a mi abuela en mis años de juventud preguntándome, ¿qué dice el Salmo 121? Y yo, que me lo sabía, no podía recitar. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. El bloqueo te impide recordar lo fundamental. Puedes orar, pero el recurso que te sacaría de una prueba no aparece. No puedes clamar. La oración, ese recurso que te ayuda a superar la dificultad, se vuelve inaccesible. La palabra que te liberaría de una crisis no viene a tu mente. El hermano que se sienta a tu lado es el que más habla, porque el enemigo sabe que te distraes fácilmente. Plum, un bloqueo. De repente estás en el templo y tu teléfono vibra en el bolsillo. Guárdalo en la cartera, porque en el bolsillo es un impedimento, un bloqueo. Observen cuántos bloqueos se interpone el adversario. Estás en plena adoración y de pronto el hermano de al lado te toca para pedir permiso e ir al baño. Ay, te bajaste de la gloria y hasta de la cruz te dan ganas de bajar a agarrar al otro por el cuello. Bloqueos. Diga conmigo, bloqueo. Lo primero que hace el enemigo es bloquearte. Lo segundo, desgastarte. ¿Cómo te desgastas? Haciendo lo mismo repetidamente sin obtener el efecto deseado. Desgaste. He orado por esto 10 veces y no hay respuesta. El enemigo te está desgastando porque Dios ya te escuchó. Necesito que me ayuden a predicar, porque si incluyéramos todos los versículos, hermanos, ni en enero terminaríamos la predicación. Ok, ayúdenme a predicar. Las escrituras en el libro de Daniel nos relatan que Daniel clamó al Señor y en el cielo le fue dicho: desde el día 1 que clamaste fuiste oído. ¿Cuántos días estuvo Daniel orando? ¿Están aquí conmigo? ¿Qué día fue escuchado? El primero. Es más, ni siquiera fue el primero. Búsqueme el versículo. Si alguien me da la cita, sé que está en el libro de Daniel. Exactamente, Daniel capítulo 10, versículo 12. Dice: entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. Si leen conmigo, no dice el primer día que oraste, sino el primer día que dispusiste tu corazón. Porque la Biblia afirma que el Señor conoce la mente y el corazón. Es decir, Daniel ni siquiera había orado en voz alta y Dios ya lo había escuchado. Daniel decidió en su corazón: voy a buscar a Dios, y Dios ya lo había oído. Pero él se sumergió en 21 días de ayuno. Suscríbanse a Cielo Glorioso 777 para que este mensaje de liberación y discernimiento siga llegando a más vidas, recordándonos la importancia de no claudicar. El príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Y yo me quedé allí con los reyes de Persia. Lo que me interesa que entiendan es que Daniel se desgastó durante 21 días. ¿Cuándo dejó de orar? Cuando llegó la respuesta, pastora. Pero entonces me está diciendo que no ore. No. Estoy diciendo que el enemigo busca bloquearte, desgastarte. Hermano, recuerdo en una ocasión que una hermana llegó a la iglesia pidiendo: pastora, ore por mi matrimonio. Me dediqué 2 meses desvelada a interceder por esa mujer. Un día el Espíritu Santo me llama Lisney. Cuando dice mi nombre, mi piel se eriza. Me dice: ¿hasta cuándo vas a seguir orando por algo que yo no quiero responder? Me estaba desgastando con una petición que Dios ya había decidido no aceptar. Señor, revélame lo que me estás diciendo. Y Dios me muestra que ese hombre estaba casado y que la hermana había provocado el divorcio para estar con él. Dios me estaba diciendo: la esposa legítima está reclamando su derecho porque es su compañera y madre de sus hijos. Pero tú estás intercediendo por quien yo no reconozco como su esposa. No te voy a oír. ¿Y qué estaba haciendo yo? Desgastándome. Pero el intercesor a veces piensa: no, estoy orando, estoy clamando, no sé cuándo parar. Espera, pregúntale a Dios si esa petición es válida, si Él la va a aceptar.
Porque hay desgastes inútiles, hermano. Es como decir, Señor, envíame un trabajo. Señor, envíame un trabajo. Y usted todos los días, estoy en ayuno, salga de la casa y busque el trabajo. ¿Cuánto ofrecen? Tanto. Ok, ya vengo. Siga buscando. ¿No anda buscando trabajo? Siga con el siguiente. Hay gente que se desgasta y no obtiene nada porque el enemigo opera desgastando a las personas. Y es tan cruel cuando el desgaste mental es tan profundo que por tantos bloqueos los recursos básicos se agotan al punto de que uno ya no sabe qué hacer. Se desgasta la fe, la firmeza, la fuerza en la oración. A veces queremos cumplir con un horario. Tengo que orar una hora. ¿Por qué? ¿Por qué el desgaste? No, porque le prometí a Dios que oraría una hora. Ore lo que sea productivo. Porque hay veces que queremos alargar un tiempo, hermano, y es como darle cuerda a un juguete sin fin. Ya no sabemos qué más decir. Y empezamos a hablar en lenguas, no para edificar nuestro espíritu, sino para llenar un lapso. Es que no puedo orar 3 minutos, hermano. He orado 10 segundos y Dios me ha llenado. Y hay días en que he orado una hora y no ha sucedido nada. Hay días en que entro a mi cuarto, doy gracias al Señor, caigo en su presencia y clamo. Y sin siquiera orar extensamente, me visita su poder. Pero hay días en que queremos forzar a Dios a hacer que Él descienda porque nosotros queremos. Y nos sentimos como si estuviéramos jalando su túnica desde el trono para traerlo a la tierra. Y Dios no responde porque no lo hará. Entonces hay un desgaste y el creyente, el intercesor, debe aprender a discernir cuándo se está desgastando y cuándo no. Cuando una situación te está consumiendo y cuando no. Porque eso agota la mente. Cuando luchas tanto por lo mismo, la mente se agota. Cuando piensas tanto en lo mismo, la mente se agota. Cuando te aferras tanto a una matraquilla, y no sé si comprenden la palabra matraquilla, proviene de matraca, un instrumento de madera que produce un sonido repetitivo, cri cri. Es un ruido persistente que se aloja en el oído. Y a veces nosotros estamos dándole matraca, dándole vueltas al mismo problema en nuestra mente. Si ya se lo entregaste a Dios, ¿por qué te lo llevaste de vuelta al coche después de dejarlo en el altar? Si viniste al culto y se lo entregaste al Señor, ¿por qué te lo llevaste de regreso a casa? Si ya se lo entregaste hoy a Dios, ¿qué haces hablándolo de nuevo? ¿Qué haces pidiéndolo mañana? Te estás desgastando. Y cuando hay desgaste, hay invasión, porque las fortalezas se debilitan. Al enemigo le encanta que le des vueltas al mismo tema. Le encanta que estés ahí pegado al mismo tema una y otra vez. Es que me pasó esto ayer y anteayer también. Ya suelta el tema porque te estás desgastando. Y cuando te desgastas hay una invasión porque tus fortalezas, tus muros, lo que te protege de un ataque enemigo se debilitan. Y el adversario viene e invade tu mente. Así, lo que comenzó siendo un simple pensamiento termina en una invasión demoníaca a través del desgaste. Ya me desgasté, ya no puedo seguir y como estoy exhausto ya ni tengo que pensar, mi mente piensa sola. Y qué difícil es cuando no puedes detener tu mente. No sé si a alguien le ha pasado que va a dormir y su mente no se desconecta. Ya se acostó, apagó las luces, se arropó, soltó el teléfono, pero su mente no para. Sigue dándole vueltas y ya uno quiere desconectarse, pero no puede. Está organizando la agenda incluso del mes siguiente. No puede. Porque su mente está desgastada. Aprendió una disciplina de no aprender a reposar. Entonces a esa gente se le dice, entrégaselo a Dios. Y ya no puede porque su mente invadió un territorio que no podía invadir. El de la confianza en Dios, el de la fe en Dios. Pero lo invadió totalmente. Lo invadió, ¿por qué? Porque hubo un desgaste. Para seguir desentrañando estos misterios y equiparnos para la batalla espiritual, no dejen de suscribirse a Cielos Gloriosos 777, donde cada mensaje es una herramienta para la victoria. Esto nos lleva a entender las 4 áreas fundamentales de la mente. Primero, la percepción. Segundo, el pensamiento. Tercero, la conciencia. Y cuarto, la memoria. Comencemos con la percepción.
¿Qué es la percepción? Es la forma en que usted interpreta lo que hay en su entorno. Quizás su interpretación no sea la correcta, pero usted lo percibe de una manera específica. Y cuando usted percibe algo de una manera, termina pensando de acuerdo con esa percepción. Pongamos un ejemplo. La hermana Dayana vino a saludarme, pero como no llevaba mis gafas, seguí de largo y fui a saludar a Juan Pérez. Su percepción entonces fue: la pastora no quiso saludarme. Y se va a casa con ese pensamiento. Hoy la pastora no quiso saludarme. Hoy la pastora me pasó de largo. Le extendí la mano y me ignoró. No quiso saludarme. No quiso tener nada que ver conmigo. Dayana persiste con ese pensamiento. Y ese pensamiento se aloja en la conciencia. La conciencia es como un juez. Es un juez que comienza a dictar, a señalar, a discernir lo que es correcto y lo que no. Pero cuando el pensamiento llega a la conciencia, esta ejerce autoridad sobre él. Si en su consciente usted se sintió rechazado, ignorado, desatendido debido a una percepción incorrecta, entonces esa experiencia queda grabada en su memoria. Así mañana vengo y la saludo. Pero su memoria le dice: el domingo pasado me ignoró, porque está registrado en su recuerdo. Pero ¿por qué me viene a saludar hoy? ¿Qué necesitará la pastora de mí? ¿Será que quiere que le haga las uñas? No, si yo voy y me siento, ella me las hace. Pero hermano, qué difícil es esto. Y permanece en la memoria. Entonces, vengo al servicio y predico: hermanos, tenemos que amarnos los unos a los otros. Y su memoria le recuerda y dice: ¿con qué moral predicará eso si a mí me dejó con la mano extendida y no me saludó? La percepción se convierte en un pensamiento que ocupa la conciencia, se ancla en la memoria y se transforma en un bloqueo. Porque cuando quiero amar se rechaza el amor, ¿verdad? Sí, me saluda cuando quiere, me bloquea. Y cuando hay bloqueo, ¿qué viene después? Desgaste. Se le olvidó, hermano. Se lo repito, no está apuntando. Cuando hay un bloqueo, ¿qué viene? Se desgasta la relación. Entonces, si alguien interviene y le dice: Dayana, acércate a saludar a la pastora, ella dirá: no, hoy debe estar ocupada. ¿Por qué? Porque hay un desgaste en la relación. Miren, hermanos, lo que puede causar una percepción y posteriormente una invasión. Me siento rechazado. Llego a la iglesia y veo cómo abrazan a otros y a mí no. Una invasión de un pensamiento de rechazo por una percepción incorrecta de un momento. Toque al que está a su lado y dígale: disimula, pero es contigo. Los noto tan silenciosos hoy, hermanos, que me preocupan los miércoles. Los miércoles aquí ni las moscas vuelan. Cuidado, hermano, con los 4 escalones de la mente. Cuidado cuando Por eso es que no podemos basar nuestras conclusiones en percepciones momentáneas. Primero, porque rostros vemos, pero corazones no conocemos. Esa es una. Segundo, porque lo que usted ve puede confundirse con la realidad. Confundir la prisa de alguien con un rechazo. Interpretar una señal y creer que es otra cosa. Hermano, cuidado cuando nuestra percepción nos engaña, cuando nuestra percepción destroza nuestra realidad y nos impide, nos bloquea recibir algo que Dios tiene para nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 5. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. La palabra nos está diciendo que nuestra mente estará alineada con nuestra forma de vida. Nuestra mentalidad revela nuestra condición espiritual. Si somos carnales, todo lo veremos desde una perspectiva carnal. Si somos espirituales, todo lo interpretaremos desde lo espiritual. Por eso la Biblia dice: para los santos todo es santo, para los puros todo es puro, mas para los impuros todo es impuro. Si usted es santo, verá un abrazo como una expresión de amor. Si es impuro, verá un abrazo como una falta de respeto. Permítanme contarles, en mi iglesia hay una hermana, Sara, que Dios me guarde de que esté viendo este mensaje, que es de su estatura, pastora. Se imagina, hermana, a mi lado, y Dios la bendijo con un físico imponente. Cuando me abraza, ay, hermano, me pierdo en su pecho. Ella me abraza con un amor tan puro, tan de hija, pero yo quedo completamente oculta dentro de ella. Suscríbanse a Cielos Gloriosos 777 para que el discernimiento del Espíritu nos guíe a ver con los ojos de Dios y no con nuestras percepciones limitadas. Desde que llegaba a la iglesia, me buscaba como una madre y me decía: ay, ella venía con amor y yo la recibía con amor porque la amo. Pero la percepción de otra persona podría ser incorrecta. Qué atrevida, mira cómo la abraza. O cómo la pastora se dejará abrazar de esa mujer. Mira cómo la maltratan, cómo la atropellan. Porque realmente me soltaba. Imagínense al pastor abrazándome. Yo ni me veo a su lado. Y aquella mujer venía así,
Entonces, hermano, ¿cómo una percepción puede llegar a ser equivocada o incorrecta y cambiar nuestra mentalidad, incluso sobre alguien? Ver a un hermano hacer una cosa, la hermana Debbie es tan seria, hermano, ella habla inglés, no entiende los chistes en español. Si quieres que se ría, cuéntaselos en inglés. Con a Taiman y ella se reirá. Mírenla. A veces, hermano, nuestra percepción puede cambiar. ¿Por qué? Porque la percepción es humana, el discernimiento es del espíritu. Entonces, mientras en una mente viva la percepción, habrá error. Pero cuando en una mente vive el discernimiento, hay alguien que es espiritual. Amén. Entonces, no se ponga a percibir lo que usted cree. Póngase a discernir lo que no se ve. Así entenderemos lo que Dios hace. Perversidades hay en su corazón. Proverbios 6, 14, segunda parte. Anda pensando el mal en todo tiempo. Siembra discordia. Entonces, ¿cómo el corazón que alimenta el cuerpo está conectado a la mente? ¿Y cómo lo que hay en tu mente llena tu corazón? ¿Y cómo lo que hay en tu mente y en tu corazón puede llegar a afectar a la iglesia? Es que lo que hay en mi mente es mío. No, pero lo que hay en tu mente puede destruir la iglesia. Observen que la Biblia dice: cuídense, no sea que broten ustedes alguna raíz de amargura que los estorbe en la gracia y contamine a otros. Hebreos 12, 15. ¿Crees que un problema es solo tuyo? Pero siempre hay efectos colaterales. No se cayeron las torres gemelas, a mí qué me importa. Las miles de personas que estaban allí, muchas murieron. Algunos hijos quedaron sin padres, algunos padres quedaron sin hijos, algunos nietos sin abuelos, esposas, viudas. Pero ese no es el único tema. Y los demás sin empleo. Y sin empleo no hay comida en casa. Entonces todo tiene efectos colaterales. A veces decimos: mis pensamientos son mis pensamientos. Tus pensamientos pueden estar destruyendo tu hogar y tú no darte cuenta. Es como una mujer que lucha con los celos. Atormenta al hombre todo el tiempo. ¿Qué estabas haciendo? ¿Con quién hablabas? Te vi en el culto mirar hacia adelante. ¿A quién mirabas? ¿Y por qué mirabas el altar? ¿Alguna de las del coro te llama la atención? Porque te informo que todas están casadas y la de la esquina se va a casar. Perdón, hermano. Y entonces el hombre llega a la iglesia y mira el suelo. Levante la cabeza, hermano. Y el que está ahí piensa: si la levanto me la cortan, déjeme tranquilo. Porque cómo es que tus pensamientos pueden destruir, hermano, pueden sembrar discordias. Por eso el enemigo te desgasta con un pensamiento constante, te desgasta con la misma idea una y otra vez, te desgasta y te introduce la culpabilidad. ¿Qué es la culpabilidad? Una sensación de vergüenza y angustia por haber hecho algo que sabías o sabes que es incorrecto. A medida que pasa el tiempo y hay un acto o un error sin confesar, hermano, esta culpabilidad es traída por el enemigo, atacando la mente, lo que provoca un bloqueo a todos los argumentos externos que podrían aliviarte, lo que a su vez aumenta la culpa, generando un desgaste en la persona y señalando el ataque por la culpa. La culpabilidad es progresiva y agresiva. Cuando uno se siente, es como la madre que empieza a llorar. ¿Por qué llora usted? Es que mi hijo se apartó. ¿Y por qué llora? Yo soy culpable. ¿Qué edad tiene su hijo? Él ya no es un niño. Se apartó porque quiso. Usted no tiene nada que ver. No, pero es que yo pude haber cometido errores. Cada persona tiene el poder de elegir. Yo tomo la decisión que quiero, aunque el escenario sea desafiante. Por ejemplo, padres buenos dan, ayúdeme a terminar la frase, padres buenos dan, tienen miedo de responderme, hermano. Padres buenos dan hijos buenos, pero Dios dio a Luzbel. Entonces no hay una fórmula absoluta. Padres malos dan hijos malos, pero de padres malos he visto hijos muy buenos. Y uno dice: ese salió de padres drogadictos, fumadores, alcohólicos, lo abandonaban, no lo atendían, no lo alimentaban, y salió una estrella. ¿De dónde viene aquel? No, aquel se volvió una celebridad, pero viene de tal pasado. ¿Y cómo llegó a ser una estrella de cine, a tener más millones que uno que se esfuerza trabajando todos los días? Porque decidió ser bueno aunque tuviera un escenario adverso. Poder de elección para mantenerte firme en la verdad
y no caer en las trampas de la culpa, te animamos a suscribirte a Cielo Glorioso 777 y fortalecer tu discernimiento. Pero entonces te encuentras con un hijo de millonarios que es perverso y dices: a este, ¿qué le pasó? Decidió ser malo, poder de elección. Entonces la culpabilidad no puede visitar a un padre. Tus hijos tienen el poder de elección. A mí me corresponde enseñar la palabra e instruir al niño en su camino, pero la elección le corresponde a los hijos. Ahora, cuando tus hijos cometan un error, el enemigo intentará traer culpa para provocar un bloqueo a las palabras de Dios. Y ese bloqueo te desgastará porque te sentirás culpable y no puedes permitir que ningún pensamiento de culpa que el enemigo traiga a tu mente se anide en ella ni la posea. Hay que espantar las aves. Tú decides por ti, tú respondes por ti, pero no tienes el control de nadie más dentro de tu casa. A ti te toca ser fiel al Señor. El resto que se las arregle con Dios. Pero hay gente que no se salva por querer salvar a otros y está en el agua queriendo subir a la gente al arca y ellos no quieren entrar en el arca. Espera, sálvate tú y desde el arca enseña a los demás, pero que los demás tomen su decisión, porque podrías perder tu propia salvación. ¿Saben quién entró al arca? Noé. ¿Cuánta gente quedó afuera? Todos, primos, sobrinos, conocidos. Se vivía mucho. Noé tenía hermanos, sobrinos, hijos. La familia de Noé era grande. Entonces Dios le dijo: Noé, entra al arca. Y si leen conmigo el pasaje, dice: y Dios cerró la puerta del arca. No la cerró Noé. ¿Y por qué la cerró Dios? Para que Noé no la abriera. Porque los que estaban afuera, hermano, no me imagino que cuando el diluvio comenzó y los demás golpeaban la puerta y arañaban pidiendo auxilio, Noé no estaba tranquilo, porque el que primero le tocó la puerta quizás era el que más cercano vivía a él. Y el que más cercano vivía a él era porque quizás era el que más lo conocía. Y qué duro no poder abrirle al que está afuera y te está pidiendo socorro y tú lo conoces. Entonces Dios le cerró la puerta. Tal fue el trauma que se embriagó en la primera cosecha. Lo leemos, se volvió alcohólico. No, hermano, no sabemos lo que pasó. Pero cuando leí, Dios cerró la puerta del arca, dije: esto es porque ni cerrojo le puso para que ni Noé la abriera. Entonces, hay gente que no se salva por querer salvar a otro. No voy al culto porque quiero salvar a mi familia y mi matrimonio. No, tú tienes que tomar una decisión. No, yo no voy a la iglesia porque mi hijo de 18 no quiere ir a la iglesia. Si no quiere ir, que se las arregle con Dios. Y si vive bajo mi techo, lo siento, mando yo. Súbete al coche. Mamá, aguanta el llanto. Papá, no me importa, cállate y súbete, vive bajo mi techo. Pero hermano, no puedes dejar de salvarte por salvar a otros. Sálvate tú, porque la salvación empieza por ti. Pastora, ¿por qué dice eso? Porque la promesa en la Biblia es: yo y después mi casa serviremos al Señor. Josué 24:15. Yo, después mi casa. Pero yo necesito estar dentro del arca y estar seguro. Del resto se encarga el Señor. Amén. Es que la culpa nunca te ataque porque es progresiva, invasiva. Cuando la mente está bajo mucho ataque, llega un momento en que se confunden las voces que le hablan. Hay gente que está bajo el ataque del enemigo y no sabe quién le está hablando. Si es Dios, el Espíritu Santo, el enemigo, o si son demonios. Nos fuimos a comer a un restaurante con un pastor hace poco tiempo en California. Y estábamos en la mesa cuando el pastor nos dice a mi esposo y a mí: quiero contarles un testimonio. Ustedes vinieron, Dios me dio una visión. Usted me dio una palabra. Usted no sabía mi sueño. La palabra que usted me dio era la palabra que había en mi sueño. Usted me devolvió algo que yo había perdido por muchos años. Y él empieza a contar su testimonio. Y llegó un momento en que se sumergió tanto en el mundo espiritual. Quiero que escuchen, tanto en el mundo espiritual, porque hay gente que quiere adentrarse en el mundo espiritual sin estar preparada y las consecuencias son nefastas. Es como que le digan: baje 200 metros bajo el agua y usted nunca se ha puesto un tanque de oxígeno y nunca ha buceado. No puede, no va a manejar el oxígeno, no va a soportar la presión, se le explotarán los oídos. No sabrá cómo indicarle al corazón que reduzca los latidos, lo que puede provocar no solo un aumento de la presión, sino también un infarto. Suscríbete a Cielo Glorioso 777 para que tu mente esté preparada y no te extravíes en aguas profundas sin la guía del Espíritu. ¿Estás cansado de la guerra invisible que libra tu mente cada día?
Sientes que tus pensamientos te controlan y te roban la paz. Prepárate para descubrir los secretos que el enemigo no quiere que conozcas sobre cómo conquistar tu propia mente y vivir una vida de verdadera libertad y poder espiritual. Este es solo un destello de lo que el Señor tiene para ti. No te pierdas ninguna revelación transformadora. Asegúrate de suscribirte a Cielos Gloriosos 777 para recibir siempre lo último en estrategias de fe y crecimiento espiritual. La victoria está a tu alcance.